Cuando abrí la puerta del salón y vi a mi mujer de rodillas en mitad del suelo, llorando, temblando y con las manos cubriéndose la cara como si hubiera cometido un crimen, lo primero que sentí no fue pena ni miedo, sino un vacío tan grande que me dejó sin aire. Ni siquiera sabía qué había pasado todavía, pero algo en su postura, en su respiración entrecortada, en la forma en que no se atrevía a mirarme, me dijo que aquello no era una discusión más, ni un mal día, ni un agobio del trabajo. Algo muy serio había estallado, y yo había llegado justo después del ruido. Lo que más me inquietó fue el silencio. No el suyo, el mío. Me quedé quieto, sin saber si dar un paso o retroceder. Ella levantó la vista apenas un segundo, como si quisiera confirmar que, efectivamente, yo estaba ahí, que no podía escapar. Y al ver su expresión, una mezcla rara entre culpa y alivio, me recorrió un escalofrío. Era como si esperara desde hacía tiempo que este momento llegara, como si algo que llevaba semanas, quizá meses, empujándola por dentro hubiese reventado por fin. No quería que te enteraras así, susurró, y lo dijo con una voz tan baja que en cualquier otra circunstancia habría pensado que estaba hablando sola. No sabía de qué demonios hablaba, pero esas palabras no ayudaron nada. Era imposible no pensar lo peor. En ese instante sentí algo que no sé describir bien, pero quizá tú, que me conoces de siempre, puedas imaginarlo. Es ese instante en el que notas como el suelo se desplaza unos centímetros bajo tus pies, como si todo lo que dabas por seguro dejara de serlo sin avisar. Y lo peor es que yo venía de un día normal. Bueno, normal dentro de lo que llevábamos últimamente, porque lo cierto es que la convivencia estaba tensa desde hacía semanas. No peleábamos, no nos insultábamos, no había gritos ni platos rotos. Nada de eso. Era otro tipo de tensión, más silenciosa, más incómoda, más difícil de explicar. Esa sensación de que compartes casa con alguien que empieza a mirarte como si fueras un desconocido. Lo que pasó aquel día, su llanto, su frase, mi vacío, no apareció de repente. Venía de lejos, aunque yo me empeñara en no verlo. Me acuerdo perfectamente de cuando empezó todo a torcerse. Fue a principios de mes. Un martes cualquiera. Yo estaba en la cocina, preparándome un café antes de salir, y ella entró con prisas, como siempre, pero sin ese beso rápido en la mejilla que me daba desde hacía años. Simplemente pasó a mi lado y siguió como si yo fuera un mueble más. No le di importancia, pensé que llegaba tarde o tenía un marrón en el trabajo. Pero al día siguiente igual. Y al siguiente. Y al siguiente. Intenté comentárselo, pero cada vez que sacaba el tema, ella lo esquivaba con cualquier excusa. Estoy cansada, ¿vale? No empieces, por favor, que no tengo la cabeza para esto. Ya hablaremos el fin de semana. Y nunca hablábamos. La cosa se fue acumulando. Las cenas se volvieron silenciosas. Las mañanas apresuradas. Las noches frías, no por temperatura, sino por distancia. Veía cómo se apagaba algo en ella, algo que antes estaba muy vivo, esa forma suya de tocarme el brazo cuando pasaba a mi lado, ese gesto de apoyarse de espaldas en la encimera mientras yo cocinaba, ese ¿cómo te ha ido? Que antes sonaba a interés real y no a obligación. No había nada evidente, nada teatral. No había discusiones, no había reproches. Solo silencio. Mucho. Y yo, como un idiota, intentando convencerme de que era pasajero. Supongo que por eso aquel día, al llegar y verla así, llorando en el suelo, me quedé parado. No reaccioné como esperaba reaccionar. No corrí a abrazarla. No pregunté qué ocurría. No dije su nombre. Me quedé ahí, clavado, sintiendo cómo se acumulaban dentro de mí todas las sensaciones que había ido tragando durante semanas. Me acuerdo de que lo primero que pensé fue, al fin ha pasado algo.
Como si lleváramos un mes caminando alrededor de un volcán y, de repente, por fin explotara. Era una sensación rara, casi absurda, pero era real. Por primera vez en semanas, lo que sentía tenía sentido, algo estaba muy mal. Ella seguía llorando, pero ya no intentaba taparse la cara. Ahora me miraba fijamente, con los ojos rojos y el rímel corrido, como si esperara una pregunta que yo todavía no podía formular. Yo solo respiraba, intentando que el aire entrara en los pulmones sin romperme por dentro. Tenemos que hablar, dijo. Otra frase maldita. Siempre empieza así lo que uno teme. Y, sin embargo, yo todavía no sabía qué había pasado. Solo sabía que ese tenemos que hablar llegaba tarde. Muy tarde. Que ya habíamos dejado de hablar hacía semanas y que, cuando quise recuperarlo, ella ya estaba en otro lugar. No sé dónde, pero desde luego no en casa conmigo. Me acuerdo de que me senté en el borde del sofá, sin quitarme ni la chaqueta. Ella se levantó despacio, como si el cuerpo le pesara el doble. Me preguntó si quería agua. Le dije que no y se quedó de pie, mirándome, con las manos entrelazadas como una niña esperando regaño. Ese gesto me dolió más que sus lágrimas. Ahí fue cuando empecé a pensar en cosas que me habían incomodado últimamente y que yo, en mi infinita estupidez, había decidido ignorar. Como que salía más de lo habitual a tomar algo con las chicas. Como que había empezado a arreglarse más para ir a la oficina. Como que a veces volvía con una sonrisa que no sabía explicarme. O como que, cuando yo me acercaba, se tensaba un poco antes de relajarse. Todo eso estaba ahí, y yo lo había visto, claro que lo había visto, pero prefería no juntarlo, no darle forma, porque ya sabes cómo soy, siempre intento pensar bien, siempre intento confiar, siempre me digo que no hay por qué imaginar cosas que no han pasado. Y sin embargo, aquel martes, con ella llorando y diciendo que no quería que yo me enterara así, ya no podía evitar pensar en todo junto. Y dolía. Dolía antes incluso de escuchar cualquier explicación. Ella se secó la cara con el dorso de la mano, respiró profundamente y dio un paso hacia mí. Yo me enderecé un poco, como instintivamente, pero no porque quisiera acercarme, sino porque necesitaba defenderme. No físicamente, sino emocionalmente. Algo dentro de mí sabía que lo que iba a escuchar a continuación iba a cambiarlo todo. He estado muy agobiada, empezó diciendo. Y no sabía cómo contártelo. Esa frase me encendió por dentro. No sé si por rabia, por frustración o por miedo. Porque no quería que me hablara de estrés, ni del trabajo, ni de cansancio. No quería excusas. Quería la verdad, la que llevaba escondiendo semanas. La que tenía detrás de esos silencios. La que había puesto esa distancia entre nosotros. Quería que dejara de rodeos. Que lo soltara de una vez. Pero ella no lo soltó. No todavía. No ese día. Ese día me habló de estrés, de sentirse desbordada, de cambios en la empresa, de no reconocerse, de sentirse desconectada de todo. Lo decía mientras me miraba con los ojos hinchados, como si de verdad quisiera que yo la entendiera. Pero yo veía otra cosa detrás. Un hueco. Un espacio en blanco. Algo que no estaba diciendo. Ese día no descubrí su infidelidad. No todavía. Pero descubrí otra cosa igual de dolorosa, que llevaba un mes mintiéndome, no con palabras, sino con silencios. Que algo había roto dentro de ella y que yo había sido el último en enterarme. Y mientras ella hablaba, yo solo podía preguntarme en silencio cuándo, en qué momento exacto, se nos había ido todo de las manos. Esa fue la noche en la que, sin saberlo aún, empezó el fin. No dormí casi nada esa noche porque, aunque ella intentó convencerme de que solo estaba agobiada y que necesitaba tiempo para ordenar su cabeza, yo sabía que había algo más. No era intuición romántica ni paranoia, era simple lógica.
Nadie cambia así sin motivo. Nadie se vuelve esquivo, distante y tenso solo por cansancio. Pero aún así, no tenía pruebas de nada, ni una pista clara, y aunque me costaba admitirlo, no quería equivocarme pensando lo peor. Me repetía que quizá estaba exagerando, que tal vez la presión del trabajo la estaba desbordando de verdad, que yo estaba poniéndome en lo peor porque la veía distinta y no sabía interpretarlo. Esa duda me acompañó durante días, hasta que la duda dejó de tener espacio para sobrevivir. La forma en la que lo descubrí fue tan absurda y tan inesperada que todavía me cuesta creer que haya sido real. Y te prometo, con la mano en el corazón, que jamás se me habría ocurrido buscar nada, revisar nada, espiar nada. No soy ese tipo de persona. De hecho, siempre he pensado que quien busca encuentra incluso lo que no existe, pero yo no estaba buscando nada. Me cayó encima sin que yo moviera un solo dedo. Fue un sábado por la mañana. Llevábamos días en esa especie de convivencia tensa que era casi una coreografía, dormir de espaldas, desayunar sin hablar, evitar encontrarnos en el pasillo, fingir que todo estaba bien cuando ninguno de los dos sabía ya cómo actuar. Ese sábado ella dijo que iba a bajar al trastero a buscar una caja con ropa de invierno. Lo dijo con una voz neutra, controlada, como si aquella simple frase fuera lo único que podía pronunciar sin quebrarse. Yo estaba en el salón, intentando concentrarme en una factura que llevaba semanas posponiendo, pero no lograba mantener la mirada en el papel. Me levanté para ir a por un vaso de agua y fue en ese momento cuando escuché un ruido extraño, algo que no encajaba. Un golpe seco. Después un silencio raro. Algo dentro de mí se tensó, pero no porque pensara nada grave. Pensé que se le habría caído una caja o que habría tropezado con algo. Aún así, me acerqué a la puerta del pasillo y escuché, y entonces me pareció oír un murmullo que no supe identificar. ¿Estás bien?, pregunté desde arriba, sin bajar. No respondió. Pensé que quizá no me había oído. Me quedé quieto unos segundos, esperando algún sonido que diera sentido a lo que estaba pasando. Escuché pasos, pero no eran pasos normales, eran pasos cortos, rápidos, como si estuviera moviéndose nerviosa. Después, un portazo del trastero. Y justo después, algo que nunca había escuchado en ella, un joder susurrado, agitado, como si hubiese ocurrido algo grave. Bajé las escaleras sin pensar demasiado, solo con una sensación incómoda en el pecho. Cuando llegué abajo, ella estaba cerrando la puerta del trastero con una rapidez que me resultó sospechosa. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no esperara verme allí. Se me ha caído una caja, dijo. No pasa nada. La frase salió demasiado rápido. Y las manos le temblaban. No de miedo físico, sino de algo que intentaba esconder. ¿Te has hecho daño?, le pregunté, intentando no sonar acusador. No. Solo ha sido un susto. Fingió sonreír, pero su cara estaba pálida. No sé describirte la sensación exacta que tuve, pero me recorrió una especie de alerta interna. Algo no cuadraba. No era la típica caja que se cae y punto. Era otra cosa. Pero no pregunté más. Me limité a sentir y volví a subir, aunque algo me dijo que no debía hacerlo. Me quedé unos minutos en el salón, sentado en el borde del sofá, mirando al suelo, y sintiendo que ella seguía nerviosa incluso desde el sótano. A los 10 minutos subió con una caja pequeña entre los brazos, exageradamente ligera para lo que supuestamente había ido a buscar. La dejó en la mesa y dijo que se iba a duchar. Pasó a mi lado sin mirarme. Y en ese gesto noté claramente que quería alejarse de mí. Fueron esos detalles, tan simples y tan pequeños, los que hicieron que al rato decidiera bajar al trastero. No por desconfianza. No por celos. Fue más bien porque necesitaba entender qué estaba pasando. Abrí la puerta despacio,
como si el trastero pudiera guardar un secreto, y lo que encontré fue un caos extraño, cajas abiertas, bolsas movidas, ropa tirada en el suelo de una forma que no tenía sentido. Pero lo que más me llamó la atención fueron dos cosas que estaban justo en una esquina, mal escondidas, como si alguien las hubiera querido tapar sin tiempo suficiente. Una era una bolsa de papel de una tienda que nunca había entrado en casa. Ni una sola vez. La otra era una carpeta azul con una goma elástica rota. No soy tonto, lo sabes. Y aunque no quería pensar mal, la carpeta me llamó más la atención que la bolsa. La abrí despacio, con una mezcla de miedo y aceptación de que, quizá, aquello que llevaba días negando estaba más cerca de lo que quería aceptar. Dentro había unos documentos impresos que, al principio, parecía que no tenían nada raro, horarios, entradas de reuniones, reservas de algo que no reconocí. Luego había algo peor, un recibo de una reserva hecha para 2 personas. Con su nombre y el nombre de un hotel que no conocíamos, a las afueras de la ciudad. Una reserva de hacía 2 semanas, justo cuando me dijo que se había quedado trabajando hasta tarde. Me quedé quieto, mirando ese papel, notando cómo el estómago se me encogía. Pero lo peor no fue la reserva. Fue una hoja suelta, doblada por la mitad, escrita a mano, con una letra que no era la suya. Era una nota corta. Tan corta como demoledora. Ha sido increíble volver a verte. Pensé que ya no querías saber de mí. Avísame cuando puedas repetir. No firmaba nadie. No había nombre. No había fecha. Solo eso. No era casual. No era inocente. No era una malinterpretación. Era lo que era. En ese instante escuché la ducha arriba y se me cayó la carpeta de las manos. Sentí un calor punzante en la cara, como si la sangre subiera de golpe. Y no supe qué hacer. No sabía si subir y plantarme en la puerta, no sabía si romper la nota, no sabía si meter todo de nuevo y fingir que no lo había visto. Me apoyé en la pared y me quedé quieto, con los ojos cerrados, escuchando el agua caer. Y en ese sonido entendí que llevaba semanas intentando protegerme de algo que ya se había roto. Algo que ella ya había decidido sin decírmelo. Subí despacio, como quien sube una escalera con peso en la espalda. Cuando llegué al pasillo ella salía de la ducha envuelta en la toalla. Me miró con una extraña mezcla de tranquilidad y nerviosismo. ¿Qué pasa?, preguntó. Y ahí fue cuando, por primera vez, mi voz salió distinta, más firme, más fría. He bajado al trastero. Ella se quedó inmóvil. Literalmente inmóvil. No parpadeó. No respiró. No dijo nada. Fue el silencio más claro que he escuchado en mi vida. Y en ese silencio lo entendí todo. No necesitaba que confesara nada. Su cara lo dijo por ella. ¿Qué has? Intentó preguntar, pero la frase se le murió en la boca. Yo no quería gritar. No quería insultarla. No quería derrumbarme delante de ella. Solo quería saber cuándo había empezado. Cuándo había cambiado. Cuándo había decidido hacer algo sin pensar ni un segundo en mí. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Ella tragó saliva. Dio un paso hacia atrás, como si la pregunta la golpeara. Y ahí supe que no era algo reciente. No es lo que piensas, dijo, pero la frase sonó débil, forzada, como si ni ella creyera lo que estaba diciendo. Quise decirle que no intentara engañarme más, que ya había visto suficiente, que no hacía falta rodeos. Pero me quedé callado, esperando que hablara, que lo soltara, que fuera sincera por primera vez en semanas. Fue una vez, dijo al final. Solo una vez. Y me arrepentí. No volvió a pasar. Yo respiré hondo. No dije nada. Ella notó que mi silencio no la estaba salvando, sino hundiendo.
No buscaba nada, añadió. No sé por qué ocurrió. No estaba bien. Me sentía perdida. La escuchaba, pero cada palabra me atravesaba como si contara algo que ya no tenía arreglo. Porque no era un error puntual. Era todo lo que vino después, el silencio, la distancia, las mentiras pequeñas, la actitud, la frialdad. Todo eso no ocurría por una equivocación, sino por una decisión. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Y lo había escondido. Y me había mirado a la cara día tras día sin decir nada. Levanté la vista. Ella lloraba. Yo no. Yo estaba en otro lugar. Un lugar donde todo lo que quedaba era una pregunta muda. ¿Por qué? Y ella sabía que no tenía una respuesta que pudiera salvar nada. Cuando ella dijo aquello de que solo fue una vez, algo dentro de mí se rompió de una forma que no supe controlar. No fue un grito, ni un ataque de ira, ni un portazo. Fue un silencio tan cargado que ella dio un paso atrás como si la hubiera empujado. Y me alegro de no haber explotado físicamente, porque lo que salió después fue mucho peor que cualquier insulto. Fue la verdad que llevaba semanas acumulándose, esperando el momento de estamparse contra ella. Me quedé mirándola fijamente, sin pestañear, y eso la puso aún más nerviosa. Sujetaba la toalla con una mano como si ese gesto la protegiera de algo, pero no la protegía de nada. Yo estaba cansado, agotado de intentar entender. Ya no quería explicaciones. Quería que dejara de hablarme como si yo fuera un niño al que hay que contarle una versión reducida de la historia. Dime quién es, le solté sin apartar la mirada. Ella abrió los ojos como si no esperara esa pregunta concreta. Bajó la vista, se tocó el pelo mojado, tragó saliva. No importa quién es, respondió. Para mí sí importa. No va a volver a pasar, repitió, como si decirlo muchas veces pudiera borrar lo hecho. Eso no responde mi pregunta. Ella cerró los ojos un momento, como buscando fuerzas, y murmuró. No quiero herirte más. Ya lo has hecho, contesté sin levantar la voz. Así que responde. Ella respiró hondo, y después de unos segundos admitió. Alguien del trabajo. No era una sorpresa, pero escucharla decirlo fue un golpe directo. Me apoyé en la pared, intentando procesarlo sin perder el control. ¿Desde cuándo? Pregunté. No hubo desde cuándo. Fue una vez. Una sola. Ya te lo he dicho. ¿Una vez aquí? ¿En el hotel de la reserva? ¿En su casa? ¿Dónde? Pregunté, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar a continuación. Ella se quedó helada. Eso me dijo todo. ¿Viste la carpeta? Preguntó con la voz rota. La vi. Se llevó una mano a la frente y se apoyó contra la pared. Por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero en vez de eso, intentó recomponerse torpemente, como si quisiera recuperar algo de dignidad. No tenía que haberla guardado allí, susurró. Aquello me enfadó de una manera distinta. No porque fuese una frase especialmente cruel, sino porque revelaba exactamente dónde estaba su cabeza. Le señalé con la mano. Ese es tu problema. Que piensas en dónde esconderlo, no en lo que has hecho. Ella levantó la vista, con rabia contenida, como si de repente yo fuera injusto por describir lo que había pasado. No es tan simple, dijo. Para mí sí lo es. Estabas con otro hombre. Me mentiste durante semanas. Seguiste viniendo a casa como si nada. Seguiste durmiendo conmigo como si no hubieras cruzado una línea que no se puede cruzar. Ella apretó los labios y dio un paso hacia mí. No quiero perderte, dijo con una sinceridad desesperada que no supe interpretar. Eso lo tendrías que haber pensado antes, contesté. Entonces fue ella la que subió el tono por primera vez.
como si la culpa se transformara en defensa. No puedes hablarme así cuando no sabes todo lo que ha pasado. Pues cuéntalo, le dije. Ya no queda nada por salvar si sigues callando. Ella respiró profundamente, y entonces vino la parte que nunca olvidaré, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No era confesión limpia. Era una mezcla de justificación y vergüenza. Llevaba meses sintiendo que ya no me mirabas igual, empezó. No lo digo para culparte, pero yo estaba vacía. No sé en qué momento empecé a sentirme así. Íbamos acumulando silencios, distancias, rutinas. Llegaba a casa agotada y tú estabas agotado. Yo no te contaba nada, y tú tampoco. Todo era correcto, estable, normal, pero me estaba asfixiando. Y allí, alguien me escuchó. Nada más. Alguien me miró de otra forma. Me sentí viva un momento. Fue eso. No buscaba nada más. Y por eso te fuiste a un hotel con él, respondí sin levantar la voz. Ella cerró los ojos, como si mis palabras fueran una bofetada. Intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. ¿Fue ahí? Insistí. Sí, admitió al fin. Fue en ese hotel. No quería traerlo aquí. No quería mezclar, se interrumpió porque vio en mi cara que esa explicación no arreglaba nada. Fue una estupidez. Una que me arrepentí al segundo de ocurrir. ¿Y por qué seguiste hablando con él después? Pregunté sin moverme. Ella tardó demasiado en contestar, lo cual ya era en sí mismo una respuesta. Él pensó que podíamos seguir viéndonos, admitió. Yo le dije que no. Lo corté. Esa nota es de antes de que lo cortara. ¿Hace cuánto que lo cortaste? Se quedó callada. Ese silencio dolió más que cualquier palabra. No lo has cortado, le dije yo mismo. Lo estaba intentando, dijo ella rápidamente. Pero él insistía, y yo no sabía cómo manejarlo, no quería que se montara un lío en el trabajo, no quería perder mi empleo, no quería que se enterara todo el mundo. Era más complicado de lo que piensas. Para mí no es complicado. Para mí es simple, estabas con otro. Ella dio un golpe con la mano en la mesa, frustrada. No fue una relación. No estaba enamorada. No pensaba dejarte. No quería nada con él. Pero lo hiciste igual, respondí. Ella se quedó quieta, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, pero no las limpiaba. Yo esperaba más. Esperaba que me dijera algo que abriera una puerta, algo que diera sentido al desastre. Pero no había nada. Solo una mujer que había tomado decisiones que no podía deshacer. Dime su nombre, dije, porque necesitaba ponerle cara al daño. Ella negó con la cabeza. No quiero que vayas a buscarlo. No quiero problemas. No quiero que se convierta en algo peor. Si te digo quiénes vas a querer enfrentarte a él, y no quiero que lo hagas. Quiero saber quién estuvo con mi mujer, dije con un tono que me sorprendió hasta a mí. Ella retrocedió un paso. No fue él quien destruyó esto, dijo. Fui yo. Y tienes todo el derecho del mundo a odiarme, pero no quiero que conviertas esto en una pelea con otro. No es su responsabilidad. Es la mía. Aquella frase, tan directa, tan cruda, me partió en dos. Porque tenía razón. No tenía sentido canalizar la rabia hacia alguien que ni siquiera conocía. Ella había sido quien abrió la puerta, quien respondió al mensaje, quien fue al hotel, quien volvió a casa y me miró como si nada. Era su decisión y su responsabilidad. Y aún así, quería su nombre. No porque quisiera pegarle a nadie, sino porque necesitaba cerrar el vacío que me había dejado. Dímelo, insistí. Ella se apoyó en la pared, derrotada, y murmuró. No puedo. La rabia volvió, más fuerte,
pero más controlada. Claro que puedes. ¿No quieres? Ella levantó la cabeza lentamente. No quiero que me veas peor de lo que ya me ves. No quiero que asocies mi rostro con el suyo. No quiero que tengas una imagen más grande aún de lo que hice. Me equivoqué. Mucho. Y no sé cómo arreglarlo. Pero decirte su nombre no va a ayudarte. Solo va a clavarte más dolor. Ya estoy clavado, dije. Dame la información que falta. Ella respiró hondo varias veces, como si necesitara reunir el valor que no había tenido nunca. Se llama Mario, dijo al final, casi sin voz. Mario López. Oficina de proyectos. Tiene mi edad. Está casado. Nadie lo sabe. Nadie sospecha nada. No hubo nada más. No va a volver a pasar. El nombre cayó como un golpe seco. Sin dramatismo. Sin pausa. Un nombre común, de un hombre cualquiera, que de repente se había convertido en la persona que había compartido con ella algo que era mío. No supe qué decir. Ella se quedó esperando una reacción, pero yo estaba vaciado. No quedaba nada en ese momento que pudiera expresar. Ni gritos, ni insultos, ni reproches. Solo una lucidez brutal. Esa noche no podíamos seguir bajo el mismo techo. Te vas a quedar en el piso de tu hermana, dije. Hoy mismo. Ella abrió la boca, sorprendida. ¿Qué? No puedo irme así. No es tan fácil. No puedo presentarme allí con una maleta sin explicar nada. Explícalo. O inventa algo. Pero esta noche no dormimos juntos. No puedo. Ella se cubrió la cara con las manos. Y por primera vez, no sentí compasión. Sentí alivio. ¿Es el fin? Preguntó sin mirarme. No lo sé, respondí. Pero necesito que te vayas. Se desplomó en la cama, llorando sin sonido. Yo di media vuelta y salí de la habitación. No miré atrás. No podía. Esa fue la noche en la que dejó de ser un secreto y pasó a ser una herida abierta entre los dos, imposible de ignorar. Nunca imaginé que sería capaz de planear una venganza. Yo siempre he sido de los que hablan, de los que dialogan, de los que creen que incluso los peores problemas pueden resolverse con calma. Pero la noche en que ella se fue a casa de su hermana, mientras cerraba la puerta con ese llavero que yo mismo le regalé hace años, entendí que ya no quedaba espacio para la versión tranquila de mí. No quería gritos, ni golpes, ni escenas. Quería que sintiera algo que no había sentido en todo ese mes de secretos, consecuencias. No físicas, sino emocionales, sociales, reales. Consecuencias que no pudiera esconder detrás de un me equivoqué. Consecuencias que le mostraran que lo que había hecho no se borraba con una disculpa y un par de lágrimas. Se lo dije claro antes de que saliera por la puerta. Mañana hablaremos. Pero esta vez lo haremos de verdad. No respondió. Solo asintió con la cabeza y salió sin mirarme. Cuando cerré la puerta, me quedé en silencio, y ese silencio me ayudó a ordenar lo que quería hacer. No para destruirla. No para hundirla. No para vengarme como un adolescente herido. Lo que quería era recuperar un poco de control sobre una vida que se me había escapado de las manos sin que yo me diera cuenta. Necesitaba tomar decisiones, no sufrirlas. Y ese fue el principio de mi venganza. Esa noche no dormí. Me dediqué a revisar todo lo que había encontrado en la carpeta, no para torturarme, sino para entender exactamente qué sabía y qué no. La reserva del hotel. La nota. Las fechas. Las ausencias. Intenté reconstruir el puzzle, porque la única forma de actuar era saber con qué contaba. Y aunque no tenía fotos, ni mensajes, ni nada más incriminatorio que aquello, era suficiente. Ella había confesado.
Tenía su palabra, la nota del tipo, la reserva y, sobre todo, su reacción. Lo negaría ante cualquiera, lo disfrazaría ante su familia, lo justificaría ante sus amigas, pero conmigo ya no tenía forma de esconderlo. A las 8 de la mañana me preparé un café que no llegué a beber y me senté frente al ordenador. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir una lista. No de cosas que quería destruir, ni de personas a las que quería dañar, sino de acciones concretas que podía llevar a cabo de forma legal, limpia y precisa para obligarla a afrontar lo que había hecho sin dejar espacio para excusas. La lista tenía 3 partes: hablar con su jefe, hablar con la esposa del tal Mario, y dejar claro en nuestro entorno cercano por qué habíamos tomado distancia. No para humillarla, sino porque estaba harto de ser el único que sabía lo que había pasado mientras ella conservaba intacta su fachada. Pero no lo hice de golpe. No quería actuar con rabia. Quería hacerlo con claridad. La primera decisión fue contactar a la esposa del tal Mario. No sabía quién era, no tenía su número, no tenía su cara. Pero sí sabía que trabajaba en la misma empresa que mi mujer, o al menos en el mismo edificio, porque ella misma lo había dicho al reconocer el nombre. Entré a la web de la empresa, busqué el organigrama interno y encontré a un Mario López, Proyectos. No había foto, pero había un correo corporativo. Me quedé mirando ese correo durante un rato, intentando decidir si era buena idea. No quería convertir esto en un circo, pero tampoco quería que ese tipo siguiera viviendo su vida marital tranquilamente mientras la mía se caía a pedazos. Escribí un correo corto, directo, respetuoso, sin insultos ni detalles morbosos. Solo dije que necesitaba hablar urgentemente con la esposa de Mario, que era un tema delicado, que no buscaba generar un escándalo ni perjudicar a nadie más de lo necesario. Le pedí que, si era el propio Mario quien leía el correo, tuviera la decencia de reenviárselo o darme un contacto. Envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de temblor y alivio. Era el primer paso. No había vuelta atrás. La segunda parte de mi plan era aún más compleja. No quería destrozar la reputación profesional de mi mujer, pero tampoco iba a permitir que siguiera sentándose frente a mí a la mesa del desayuno fingiendo ser la víctima de un desliz romántico. Ella había elegido engañarme con un compañero de trabajo. Ese era su terreno. Su espacio. Su círculo. Así que la responsabilidad debía volver a ese círculo. Preparé otro correo, esta vez dirigido al Departamento de Recursos Humanos, no para denunciarla, sino para comunicar que necesitaba una reunión privada. Solo eso. No expliqué por qué. No di detalles. Pero sabía que, con la reunión programada, ella tendría que enfrentarse a la posibilidad de que su jefe supiera lo ocurrido. No quería que la despidieran. No quería perjudicar su sustento. Quería que sintiera lo que yo llevaba semanas sintiendo: incertidumbre, vulnerabilidad, miedo a perder algo importante. Esa era la parte psicológica de mi venganza. No para destruirla, sino para que comprendiera lo que cuesta recuperarse después de una traición. A las 11 de la mañana recibí una llamada suya. No la respondí. Me escribió 2 mensajes: necesitamos hablar y por favor, no tomes decisiones sin mí. No contesté. No porque quisiera hacerle daño, sino porque necesitaba espacio para actuar sin que su tristeza o sus disculpas me manipularan emocionalmente. A las 12, otra llamada. Tampoco respondí. A la 1, un mensaje más largo: estoy muy mal. No sé qué vas a hacer. Dime si vas a contarle algo a alguien. Necesito saberlo. Estoy asustada. La última frase fue la que me confirmó que iba en la dirección correcta. No quería verla asustada por morbo ni por venganza gratuita. Quería que, por primera vez en este proceso, se pusiera en mi lugar. Que entendiera lo que se siente cuando la persona que más quieres toma decisiones sin ti,
Cuando tu vida cambia sin que tengas control sobre nada. Mi siguiente movimiento fue más personal. Fui a casa de su hermana a las 4 de la tarde. Toqué el timbre y ella abrió con cara preocupada. Sabía que algo pasaba, pero no sabía qué. ¿Está? Pregunté. Asintió, me dejó pasar y me indicó el pasillo. Mi mujer salió de la habitación en cuanto escuchó mi voz. Tenía los ojos hinchados y la expresión mezcla de alivio y miedo. Gracias por venir, dijo. No vengo a reconciliarme, respondí. Vengo a explicarte lo que va a pasar a partir de ahora. Ella se apoyó en el marco de la puerta como si le fallaran las piernas. Estoy escuchando, dijo. Primero, no volverás a casa de momento. Necesito el espacio para pensar sin tenerte delante. No voy a convivir contigo como si esto fuera una simple discusión. Tienes que respetarlo. Ella asintió sin protestar. Segundo, he contactado a la esposa de Mario. Se llevó la mano a la boca y dejó escapar un pequeño sonido de desesperación. No, por favor, no hagas eso, no la metas en esto, ella no tiene culpa. Yo tampoco la tenía, respondí. Y sin embargo aquí estoy. Ella merece saber con quién está casada. Va a destrozar una familia, dijo ella, llorando. La nuestra ya está destrozada, contesté sin moverme. Ella bajó la cabeza, derrotada. Tercero, he solicitado una reunión con recursos humanos. No voy a inventar nada. No voy a denunciar acoso. No voy a inventar que tuviste una relación laboral inapropiada. Solo quiero que sepan que estoy al tanto. Quiero que él tenga miedo. Quiero que sepa que no puede acercarse a ti sin consecuencias. No pienso permitir que sigáis haciéndome daño, ni tú ni él. No quiero perder mi trabajo, dijo ella entre sollozos. No lo vas a perder si dices la verdad. Lo que pase después es cosa tuya. Yo ya no voy a cubrirte. Ella me miró con desesperación. ¿Te das cuenta de que me estás hundiendo? No te estoy hundiendo, respondí. Estoy equilibrando lo que rompiste tú sola. Se llevó las manos a la cara y lloró sin parar. Yo me quedé quieto, mirándola, sin sentir culpa ni placer. Solo una serenidad extraña que venía de haber recuperado el control. No sabía si quería divorciarme. No sabía si quería seguir con ella. No sabía si podía perdonar. Pero sí sabía que no iba a dejar que esa historia se cerrara como un error romántico que podía olvidarse con unas cuantas conversaciones. Ella levantó la cara, roja, temblorosa. ¿Qué esperas de mí ahora? Espero que asumas lo que has hecho. Que te enfrentes a él. Que te enfrentes a tu entorno. Que no me obligues a cargar con tu culpa. Y que, por primera vez en semanas, seas transparente. Si quieres recuperar algo de lo que teníamos, va a ser desde cero. Sin excusas, sin medias verdades, sin esconder nada. Haré lo que quieras, dijo. Solo no me dejes. No respondí a eso. No porque quisiera torturarla, sino porque no tenía la respuesta. La miré a los ojos durante unos segundos y luego dije: cuando esté listo para hablar del futuro, te avisaré. Mientras tanto, sigue aquí. Ella dio un paso hacia mí, como si quisiera abrazarme, pero levanté la mano. No, dije. No todavía. Me di media vuelta y salí. Mientras bajaba las escaleras, escuché cómo sollozaba desde el piso superior. No aceleré el paso. No dudé. No me arrepentí. Esa tarde, al llegar a casa, por primera vez desde que todo empezó, no sentí que la situación me controlaba a mí. Sentí que era yo quien estaba marcando el ritmo. Y era exactamente lo que necesitaba. La semana siguiente fue una mezcla rara entre silencio,
tensión y una especie de calma incómoda que solo aparece cuando dos personas están esperando un desenlace que aún no saben si quieren pronunciar. Yo seguía en casa, ella seguía en el piso de su hermana, y cada día recibía 1 o 2 mensajes suyos, siempre breves, siempre pidiendo hablar, siempre intentando medir mis reacciones sin pasarse de insistente. Yo los leía, pero no respondía. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba tiempo para ordenar una montaña de emociones que no sabía ni por dónde empezar a desentrañar. La rabia seguía ahí, encendida, pero ya no era ese fuego impulsivo de los primeros días. Ahora era algo más frío, más disciplinado. Me ayudaba a no caer en la tentación de reconciliarme solo por miedo a enfrentar el futuro solo. Y al mismo tiempo, la tristeza llegaba en oleadas. Momentos en los que me veía a mí mismo mirando la mesa del comedor vacía, recordando cómo ella se sentaba enfrente, contando cualquier tontería del día, y sentía una punzada que no sabía cómo acomodar. El miércoles me llamó su hermana. «Oye, ¿puedes venir esta tarde?», me dijo, con una voz que sonaba más suave de lo habitual. «No te voy a presionar. Solo creo que deberíais hablar de una vez. Te veo agotado y ella está hecha polvo». «Lo sé», respondí. «Voy a ir». «Gracias», dijo ella, y colgó sin añadir nada más. A las 6 de la tarde estaba en su piso. Cuando abrió la puerta, no era ella, sino su hermana, que me hizo pasar al salón y después se retiró a la cocina para dejarnos a solas. Mi mujer estaba sentada en el sofá, con la espalda recta y las manos juntas sobre las rodillas, como si estuviera esperando un veredicto. Su expresión era tensa, pero no por miedo, era algo más complejo, como si estuviera conteniendo demasiadas cosas a la vez. «Hola», dijo, apenas audible. «Hola». Nos miramos unos segundos sin decir nada. Y en ese silencio entendí que esa conversación no podía ser improvisada. Tenía que ser clara, directa, sin rodeos. Ella lo sabía también, porque respiró hondo y habló primero. «Sé que he causado un daño imposible de explicar. No quiero justificarme más. No quiero disfrazarlo. Tomé decisiones horribles y escondí cosas que no tenía derecho a esconder. Perdí el respeto hacia ti y hacia mí misma. Y no sé cómo reparar algo así. Solo quiero que me escuches». Asentí, aunque no sabía si estaba preparado. «No te voy a pedir perdón otra vez porque sé que lo he hecho tantas veces estos días que ya ni debe significar nada. Tampoco voy a decir que fue un error aislado porque no fue solo eso. Fue una cadena de decisiones y silencios que yo provoqué. Y si algo me duele ahora es darme cuenta de que el daño que te he hecho no se parece a nada que haya sentido en mi vida». Hablarle el día de la confrontación fue diferente. Ese día estaba en shock, enredada en excusas, en negaciones torpes. Ahora parecía otra persona, más firme, más consciente. «No sé qué esperas de mí», continuó. «No sé si quieres que desaparezca, si quieres empezar de cero, si quieres divorciarte, si quieres hablar cada día o no hablar nunca más. No sé dónde estás emocionalmente. Y me aterra preguntarte. Pero necesito saber qué necesitas, no para convencerte de nada, sino para respetarlo». Me tomé unos segundos antes de responder. No era fácil poner en palabras lo que llevaba semanas sintiendo. «Estoy en un sitio raro», dije. Entre el shock, la rabia, la decepción y una tristeza que no sé manejar. A veces me levanto con ganas de mandarlo todo a la mierda y empezar de cero solo. Otros días pienso en lo que hemos vivido, en lo que hemos construido, y me pregunto si tengo fuerzas para intentarlo otra vez. No te voy a mentir, estoy perdido. Ella bajó la mirada, pero no lloró. «Gracias por decírmelo». Respiré hondo y seguí. «Pero hay algo que sí tengo claro, no vamos a volver a la normalidad. No existe ese camino. No podemos simplemente fingir que esto no pasó.
No quiero convivir contigo como si necesitáramos superarlo en 2 semanas. No funciona así. Lo sé, respondió. Y también quiero que entiendas una cosa que me ha costado aceptar, no quiero vengarme de ti. No quiero que tu vida se desmorone, ni que pierdas tu trabajo, ni que tus padres te llamen decepcionada. Lo que hice estos días fue para recuperar control, no para destruirte. Pero no puedo cargar con tu secreto. Tú lo provocaste. Tú lo gestionas. Ella levantó la vista y sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y respeto. He pensado mucho en eso. Y tienes razón. Tengo que enfrentar lo que hice. No puedo seguir escondiéndome. Voy a hablar con recursos humanos antes de que vayas tú. Voy a decir la verdad. Y voy a decirle a su esposa lo que pasó si ella se pone en contacto conmigo. No quiero que tú cargues con ese peso. No esperaba que dijera eso, y me afectó más de lo que imaginaba. Eso es lo mínimo, respondí. Pero no es suficiente para que yo decida si quiero seguir contigo. Esa decisión no la voy a tomar hoy. Ella tragó saliva y asintió. No te la estoy pidiendo hoy. Nos quedamos en silencio. No era un silencio tenso. Era un silencio que nos dejaba respirar. Al cabo de un rato, ella habló otra vez. Hay algo más que quiero decirte. Y no sé cómo va a sonar, pero necesito sacarlo. Lo que hice no tiene defensa. Pero quiero que entiendas que pasaba por mi cabeza. No por justificarlo, sino para que me entiendas a mí. Asentí, sin saber muy bien qué esperar. Me sentía invisible. No por culpa tuya, dijo rápido, consciente de lo delicado, sino por cómo estaba yo. Había entrado en una especie de apatía. Me veía apagada, aburrida, como si me hubiera convertido en una versión reducida de mí. Y cuando él se interesó, cuando me dio atención, me dejé llevar porque pensé que necesitaba sentir algo diferente. No fue por deseo profundo ni por amor ni por buscar una aventura. Fue por debilidad. Y sé que eso no lo hace menos grave. De hecho, lo hace peor porque significa que no supe pedir ayuda. Y sé que tú me habrías escuchado si lo hubiera hecho. Le respondí sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Sí, te habría escuchado. Y también te lo habría dicho, todos pasamos por momentos así. Pero tú decidiste afrontarlo destruyendo algo que yo ni sabía que estaba en riesgo. Ella cerró los ojos, asintiendo. Lo sé. Y me arrepiento de una forma que no sé ni explicar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Ahora necesito algo de ti, dije. Dime lo que sea. Honestidad total. No solo en lo que pasó, sino en lo que sientes ahora. ¿Quieres seguir conmigo? ¿O estás aquí porque te aterra la idea de perder la relación aunque no tengas claro si todavía la quieres? Esa pregunta la derrumbó emocionalmente. Se llevó las manos a la cara y respiró hondo varias veces antes de contestar. Quiero seguir contigo, dijo al fin. No por miedo. No por costumbre. No por culpa. Quiero seguir contigo porque, a pesar de lo que hice, tú eres la persona con la que quiero estar. Y sé que suena hipócrita después de lo que pasó. Pero lo siento así. ¿Segura? Pregunté, sin suavidad. Porque si hay una mínima duda dentro de ti, prefiero que lo digas ahora. Ella bajó las manos y me miró con los ojos rojos. Estoy segura. No sabía si creerla. Pero algo en su tono, no en sus palabras, sonó verdadero. Y esa mezcla de sinceridad y desastre me dejó sin saber si avanzar o detenerme. No te voy a prometer nada, le dije. Ni que vamos a volver, ni que vamos a separarnos. Necesito tiempo. Y si decides esperarme, que sea porque tú lo eliges, no porque te sientes culpable. Te voy a esperar, respondió. Lo decidas cuando lo decidas.
Me levanté del sofá. Ella también se levantó. Por un segundo pensé que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Y eso me dolió menos de lo que habría imaginado, significaba que entendía mis límites. Hablaremos pronto, le dije. Gracias por venir. Y por escucharme. Asentí y me dirigí a la puerta. Antes de salir, ella añadió. Ojalá pudiera volver atrás. No sabes cuánto. No contesté. No había nada que pudiera decir que sanara eso. Cerré la puerta despacio y bajé las escaleras sintiendo que algo dentro de mí había cambiado, pero sin saber todavía si era para reconstruirnos o para terminar de separarnos. Lo único que tenía claro era esto: la siguiente parte de la historia ya no dependía solo de su arrepentimiento. Dependía de mi capacidad para vivir con lo ocurrido, o para dejarlo atrás definitivamente. Los días posteriores a aquella última conversación fueron extraños, como si estuviera viviendo en una especie de pausa en la que todo seguía en movimiento menos yo. No había tomado una decisión sobre el futuro, pero tampoco estaba paralizado. Pasé mucho tiempo solo en casa, ordenando cosas que nunca había ordenado, tirando objetos inútiles que llevaba años guardando, revisando cajones que ni recordaba que existían. No lo hacía para distraerme, sino porque necesitaba sentir que algo en mi vida estaba volviendo a colocarse en su sitio, aunque fuera a un nivel práctico. Cada cosa que guardaba en una caja, cada papel que tiraba, cada objeto que acomodaba me ayudaba a entender que, aunque mi matrimonio estuviera hecho pedazos, yo seguía siendo una persona capaz de tomar decisiones. Durante esa semana ella respetó por completo mis tiempos. No hubo insistencia, no hubo sobreactuación, no hubo dramatismos. Un mensaje breve por día, sin presión. Estoy aquí cuando quieras hablar. Espero que hayas dormido bien. Estoy pensando mucho en lo que dijiste. Y aunque no respondía, no me molestaba que estuviera ahí, porque por primera vez sentía que realmente estaba dejando que el proceso siguiera su curso sin intentar manipularlo. El jueves recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos notificándome que mi solicitud de reunión estaba programada para el martes de la semana siguiente. Me quedé mirando la pantalla un rato, sin saber si todavía tenía sentido seguir adelante con eso. Ella me había dicho que hablaría con ellos primero, y aunque dudaba de casi todo lo que provenía de su boca, algo en su actitud me había sugerido que lo haría. No porque quisiera ganarse mi perdón, sino porque entendía que la responsabilidad le pertenecía a ella. Aún así, mantuve la reunión. No quería retroceder en una decisión que había tomado con la cabeza fría. Ese mismo día recibí un correo inesperado. El asunto era simple: soy la esposa de Mario. Me quedé quieto, leyendo esas 4 palabras que parecían pesar más que todo lo que había recibido en semanas. El mensaje era seco, directo, educado. Me pedía que la llamara si seguía necesitando hablar. No escribía con rabia, ni con desesperación, ni con insultos. Escribía a alguien que ya sabía lo suficiente para temer la verdad, pero que aún así la quería conocer. Estuve un rato mirando el teléfono, pensando si debía llamarla o no. Al final decidí no hacerlo de inmediato. No tenía claro si quería abrir otro frente que pudiera convertirse en un torbellino de dolor ajeno, así que le respondí explicando que antes de hablar con ella necesitaba saber qué había dicho mi mujer en su propia reunión interna. El viernes, al mediodía, ella me escribió lo que sería el mensaje más significativo desde que todo empezó. Era largo, pero claro: he hablado con recursos humanos. Les he contado que hubo una relación inapropiada fuera del trabajo y que ya no existe. No he dicho tu nombre ni detalles íntimos. Asumí lo que hice sin culparte. También he pedido no trabajar más en el mismo equipo que él. Aceptaron trasladarme a otro departamento. No busco protegerme. Busco asumir lo que me corresponde. No me sorprendió. No me conmovió profundamente.
pero sí produjo algo en mí que no esperaba, alivio. Un alivio real, tangible, breve pero firme. No por ella, sino por mí. Era la primera vez que no tenía que cargar yo con el peso de algo que no había provocado. Esa tarde salí a caminar por el centro de la ciudad. No tenía destino. Solo necesitaba aire. Caminé durante horas sin mirar el reloj, pensando en todo lo que había pasado durante ese mes que parecía un año. Recordaba la primera noche en que la encontré llorando en el salón, la carpeta azul, la confrontación en el pasillo, la conversación en casa de su hermana. Y me di cuenta de algo que no había querido aceptar, estaba empezando a salir de la fase de shock. Todavía tenía rabia, sí, pero ya no me explotaba por dentro cada 5 minutos. Todavía me dolía, pero era un dolor más estable, más manejable, como si hubiera encontrado un lugar donde guardarlo sin que me desgarrara todo el tiempo. Sentía tristeza, mucha, pero ya no me tumbaba. Y por primera vez desde el descubrimiento, pude pensar en el futuro sin sentir que me desmoronaba. Cuando regresé a casa ya era de noche. Me preparé algo de cenar sin hambre real, solo por mantener cierta rutina. Y mientras estaba sentado frente a ese plato que apenas toqué, me hice la pregunta que llevaba evitado semanas, ¿quiero seguir con ella? No era una pregunta fácil. No era solo cuestión de amor o de dolor. Era cuestión de respeto, de confianza, de si yo era capaz de reconstruirme sin quedarme atrapado en el mismo lugar. Y ahí, en ese silencio nocturno, me sorprendí respondiéndome algo que no esperaba, no lo sé todavía. Antes creía que la respuesta tenía que ser un sí o un no tajante, pero en realidad no tenía por qué serlo. No estaba obligado a tomar una decisión definitiva mientras no tuviera plena claridad. Y eso, por extraño que parezca, me liberó. No tenía por qué precipitarme. No tenía por qué perdonar ni por qué destruirlo todo. Tenía derecho a escucharme a mí mismo sin prisa. Al día siguiente decidí llamarla. Cuando oyó mi voz, parecía contener el aliento. ¿Podemos vernos? Le dije. Sí. Cuando quieras, respondió sin dudar. Esta tarde. En casa. Estaré allí. Colgué sin añadir nada más. Esa tarde fue la primera vez que sentí que íbamos a cerrar un capítulo, aunque todavía no supiera si abriríamos otro juntos. Ella llegó puntual. Entró despacio, como si la casa pudiera rechazarla. Yo estaba sentado en el salón. No la invité a sentarse. No por desprecio, sino porque quería marcar el tono. Vamos a hablar con calma, dije. Y quiero que sepas que no voy a gritarte ni a reprocharte más. Ya tuvimos esa fase. Ahora necesito claridad. Ella asintió y se sentó al otro lado de la mesa. Te escucho. Quiero saber qué sientes ahora. No lo que sentiste antes. No lo que te llevó a hacerlo. Lo que sientes hoy. Ella tardó unos segundos en responder. No buscaba excusas, lo veía en su expresión. Estaba pensando de verdad. Siento vergüenza, dijo. Siento miedo de perderte. Siento culpa. Muchísima. Pero también siento claridad. Ahora sé exactamente lo que perdí, lo que destruí y lo que puedo ganar si tú lo permites. No estoy esperando que me perdones mañana ni pasado. Sé que esto va a tardar. Pero quiero estar aquí. Contigo. No para fingir normalidad, sino para reconstruir desde cero lo que rompí. ¿Estás dispuesta a afrontar todo lo que eso implica? Sí. Incluyendo que yo, en algún momento, decida que no quiero seguir. Ella tragó saliva, pero no dudó. También eso. Aunque me duela. Me apoyé en el respaldo de la silla y respiré hondo. No sé si voy a poder sanar lo suficiente como para volver a estar contigo como antes, dije. Y no puedo prometerte que vamos a salir juntos de esto.
Pero tampoco quiero cerrar la puerta ahora. Sería injusto tanto para ti como para mí. Lo que sí quiero es poner reglas. Límites. Pasos concretos. Ella asintió sin cuestionar nada. Dime cuáles. Primero, terapia individual para los dos. No juntos todavía. Necesito entender que se rompió en ti y que se rompió en mí. Y tú necesitas entender por qué cruzaste esa línea. De acuerdo. Segundo, cero contacto con él. Ninguno. Si él intenta acercarse, me lo dices. Si evita acercarse, mejor. Pero tú no vuelves a escribirle ni a responderle. Lo entiendo. Tercero, transparencia total. Si siento que hay algo raro, lo hablamos sin rodeos. Si tú sientes algo, lo dices sin ocultarlo. No quiero volver a vivir en un mes de silencios. Ella respiró hondo, con una mezcla de alivio y miedo. Lo haré, respondió. Todo. Entonces me levanté. Ella también se levantó, como si buscara interpretar mi gesto. Me acerqué, pero mantuve cierta distancia. Esto no significa que volvamos, dije. Significa que empezamos a explorar si es posible. Y si en algún momento siento que no puedo, pararé. Lo aceptaré, respondió, con una voz que sonaba rota pero firme. Nos quedamos mirándonos unos segundos, y por primera vez desde que todo explotó, no sentí rabia en sus ojos ni rabia en los míos. Sentí realidad. Un terreno baldío en el que no había nada construido, pero tampoco nada en llamas. Ella se acercó un poco, despacio, sin tocarme. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Pensé unos segundos. No quería hacerlo por pena, ni por costumbre, ni por nostalgia. Quería hacerlo solo si nacía de un impulso sincero. Y lo fue. Le dije que sí. Nos abrazamos sin fuerza, sin urgencia, sin romanticismo. Solo dos personas que habían sobrevivido a un terremoto y estaban empezando a recoger sus propios restos. Sentí su respiración temblorosa en mi hombro y sentí algo dentro de mí desbloquearse, no una reconciliación, sino un espacio mínimo para pensar en un posible futuro. Cuando se separó, me miró con una mezcla de alivio y miedo. Gracias, susurró. Aún no, respondí. Pero quizá algún día. Y por primera vez en un mes, esa posibilidad ya no me resultó imposible.